Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte una vez más aquí, en esta tu casa, donde estaremos hablando de muchos temas como el día de hoy, tan importantes y que sé que muy claro en estos momentos lo estamos necesitando. Agradezco a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales y que se lanzó una publicación donde obtuvimos miles de personas que se han comunicado, más de 1000 personas que se han comunicado y que nos han dejado su comentario. De verdad, agradezco la interacción. Me he dado a la tarea de ir revisando cada uno de ellos y la verdad ha sido grandioso saber que algunas de las personas han estado en terapia y estoy hablando con el tema de la depresión. Un tema difícil, complicado, pero que al mismo tiempo nos ha dado la pauta de poder conocer qué es lo que está pasando en este entorno social. Este entorno social que a tu servidora de verdad preocupa mucho, pero también me ocupo en ello. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, haciendo cosas para ti, porque sé que lo necesitamos. Sabemos que esta parte post-COVID nos ha dejado marcados en muchísimas cosas. En el momento que se vivió el COVID, se vivieron muchísimas otras. Y en los momentos que se recibió la información del COVID, se vivieron otras cosas. Todo esto ha impactado socialmente la vida de las personas. Si a eso le aunas el pasado que traemos recorriendo en nuestras vidas, si a eso le aunas todos los problemas que nos han generado, se han generado en nuestras vidas, si a eso le aunas todo lo que has vivido en tu infancia, en tu niñez, en tu adolescencia, en esta parte adulta, si a eso le aunas todas tus pérdidas, si a eso le aunas queremos seguirle sumando, imagínate, si con todo eso que ya traemos arrastrando tu vida en estos momentos sigues sin tener un camino hacia dónde llevarlo, la depresión se te está detonando. Claro, hay otros trastornos, pero hoy quiero hablar exclusivamente de la depresión. La depresión ha sido un tema muy importante en estos momentos porque es una emoción que está llevando a confinar a las personas a estar en sus casas, romper con sus rutinas, no ver la vida con un sentido y está afectando. Esos comentarios me los dejaron bien claro dentro de este comentario o esta participación que lanzamos precisamente en TikTok y que recibimos los comentarios de las demás personas. Agradezco que te hayas dado ese tiempo para poder interactuar con nosotros, ya que en estos momentos estaremos haciendo precisamente este tema para ti, porque nos lo pediste, porque nos preguntaste, porque quieres saber un poquito más sobre ello, porque te sientes desesperado y porque traemos un tema para ti y que te daré también mucho más información al término de este programa, así es que quédate, no te vayas porque vas a recibir muchísima más información de lo que tú te puedes imaginar. Y gracias, porque estamos respondiendo a lo que nos estás pidiendo. Así es que te pido de favor, si tú tienes una inquietud, si todos ustedes tienen una necesidad, si hay un tema muy específico, de verdad, le estamos dando la pauta, esta apertura para poder compartir precisamente contigo que nos estás pidiendo el tema, más con muchísimas otras personas, porque ¿qué crees? No eres el único que lo está viviendo. Hay muchas otras personas que viven precisamente ese tipo de situaciones y a veces no sabemos cómo vivirlas, cómo trabajarlas, cómo aprender a mediar nuestra vida, cómo elevar nuestra vida, cómo salir a veces de ese tipo de conflictos, que todo se convierte en un círculo emocional y que si no le damos la pauta, la oportunidad, un trabajo muy consciente, no lograremos salir de ello. No, cuando decimos no estás solo, es que por eso te dejamos este tipo de información para estar contigo. Sé que me has platicado y agradezco la confianza de todos tus comentarios que has dejado y agradezco el respeto que le han dado precisamente a nuestras redes sociales, porque lo único que hacemos es poder llegar a ti para ofrecerte más información de lo que sé que podemos necesitar muchas veces y que también sabemos que si no lo estamos viviendo nosotros, hay alguien que a nuestro alrededor lo está viviendo. Así es que te pido de favor, te conviertes en un embajador entregando esta información para aquellos que también lo necesitan. Compartamos estas redes sociales, compartamos la información, porque a veces no tenemos las palabras adecuadas para poder decir lo que necesitamos decir, pero si les ayudamos con información de esta índole, donde hay ocasiones que nos acompañan algunos otros profesionistas de la salud y tu servidora que soy psicóloga, tanatóloga y coach, entonces eso nos da la oportunidad de hacer un trabajo
muy enriquecedor para podérselos ofrecer a ustedes. Y gracias por la confianza y por estar aquí con nosotros en nuestras redes sociales, en Hablando de Psicología y Tanatología, así como en CDIN. Recuerden que son dos áreas muy importantes donde hablamos completamente de muchos temas de psicología, pero también de superación personal. No dejes de seguirnos, siempre vas a encontrar algo importante que te puede funcionar a ti y a todos los que te rodean para tu día a día. Pues bueno, entremos en materia en este tema tan importante que hoy en día se refleja, como es esta parte de la depresión. Un tema emocional, un tema donde también genera pero muchos conflictos, donde a veces no nos sentimos bien por todas las cosas que nos vienen pasando, pero traemos tantas de allá atrás, traemos tantas que a veces no nos dejan aterrizar nuestra vida. Traemos tantas que no nos permitimos a veces el poder encontrar una respuesta a todo lo que necesitamos. Nosotros mismos tenemos que darnos la oportunidad de poder ser muy abiertos en hablar de estos temas, no guardarlos. Me he encontrado, desafortunadamente, que con este tema no solamente es quedarte callado con esa información, sino se convierte en momentos de alerta. Esos momentos de alerta donde estás pidiendo un auxilio, donde muchas veces te guardas la información y solamente lo escribiste, a alguien le hiciste medio saber lo que te estaba pasando, a alguien le mostraste un poquito la emoción que estabas sintiendo, a alguien le comentaste que no estabas viviendo bien. Tus emociones se reflejaron de cierta manera que se convirtieron en una alerta donde alguien no lo logró ver, una alerta donde alguien no logró comprender lo que te estaba pasando, una alerta donde pasó desapercibida esa emoción que estabas viviendo, una alerta donde nadie le dio importancia, una alerta que te llevó a una situación muy difícil, en caer en una depresión muy fuerte, una depresión mayor, llegar a una posición de un suicidio o de solicitar mucha ayuda porque ya no pudiste salir en donde te encuentras, en ese bache o en ese valle donde las emociones nos llevan a tocar ese fondo. Yo espero que si te encuentras en estos momentos, esta información te esté ayudando. Yo espero que con toda la información que estemos hablando en estos momentos, te des también la oportunidad de identificar qué es lo que estás sintiendo. Yo espero que con todo lo que vamos a platicar en estos momentos, logres encontrar un poquito de paz y que sepas que también hay muchas soluciones para poder trabajar en esta parte de la depresión. Pero tiene que ver mucho con lo que tú también deseas en esta parte de tu vida. Así es que permítenos entrar y estar contigo para hacer este trabajo de compañía en que sabes que realmente no estás solo, porque no nada más estamos presentes en estas pláticas. Vas a encontrar en la pantalla el QR, la imagen de ese QR, de ese código, para que puedas escanearlo en estos momentos y puedas entrar y estar en contacto también conmigo en la parte del WhatsApp. Ahí voy a recibir información tuya y podremos platicar y agendar alguna cita y poder hacer otras cosas. Y de ahí también vas a enterarte de los cursos que vamos a tener, otras pláticas que vamos a tener y que yo sé que te van a funcionar y te van a servir muchísimo para poder encontrarle un mejor sentido a esta parte de tu vida. Pero es muy importante que estemos en comunicación. Y gracias. Y empecemos a platicar con respecto a este tema que es muy interesante, pero que al mismo tiempo un tanto preocupante para las personas, porque nos decimos qué es lo que está pasando en esta parte de la depresión. Y el tema se llama depresión, señales de alerta y cómo realmente intervenir. ¿Te ha pasado? ¿Las has podido detectar? ¿Sabes lo que está pasando realmente en ti? ¿Te han dicho que muy probablemente te encuentres en depresión y te has preguntado realmente qué es la depresión? ¿Te preguntas si realmente la tienes? ¿Cuáles son todas esas sintomatologías que debes de sentir para poder detectar que tienes esa depresión? Yo sé que no es fácil vivir con ella, pero cuando vas cayendo en ese valle que te mencionaba o tocando ese fondo, sientes que tu vida ya no tiene sentido. Todo lo ves en un color gris. No encuentras esa parte de alegría. El sentido a la vida se ha ido perdiendo. El rumbo de lo que tú quieres, no le encuentras realmente ese rumbo que estás esperando en tu vida.
ya no logras encontrar la parte de la felicidad, nada te pone feliz, todo te incomoda. Son síntomas que al final del día debes de empezar a detectar, porque tienes que determinar realmente qué es lo que está pasando en tu persona. Debes de darte la oportunidad de aprender a encontrar y empezar a detectar y conocer tu cuerpo, para que en un momento dado, yo sé que puedes estar bombardeado por mucha información y a veces realmente no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y déjame decirte que desafortunadamente aproximadamente el 3.8% de la población mundial tiene depresión. Esta depresión, bueno, son datos muy importantes, pero también es una alerta muy fuerte, porque date cuenta que estoy hablando mundialmente, no te estoy hablando nada más de México, y que a veces no podemos entender ni comprender. Yo sé que nos han enseñado a vivir, y quédate con esta información, porque va a ser muy necesario que tú mismo te des la oportunidad de saber que te va a haber personas que no puedan comprender lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, lo que está pasando dentro de ti, lo que tú en un momento dado puede estar pasando aquí en tu cabecita y aquí en tus emociones, y que en un momento dado también la situación social tiendes por rechazarla, porque no sientes cómo adaptarte, cómo integrarte, es más, te sientes rechazado, es más, sientes que no hay algo para ti, porque no es el momento para ti, porque no te sientes bien contigo mismo, porque sientes, o sea, hay un sentir de tantas cosas, hay tantas emociones que se combinan, hay tantos pensamientos que están en ti, hay tantas cosas que estás viendo que están influyendo, que te están afectando, que te está costando trabajo lograr encontrar un equilibrio. Ese equilibrio, que es lo que puede ver la gente en ti y poder decir, pero si yo te veía bien, yo veía que no pasaba nada en ti, yo veía que eras una persona muy fuerte, pero dentro de ti, esa homeostasis, ese equilibrio aquí adentro no está bien, porque tú sabes que todos los días te levantas luchando, levantándote con ese esfuerzo, sin las ganas, sintiéndote mal, no encontrándole ese sentido, pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, para poder hacer las cosas, y solamente lo haces por obligación, por responsabilidad, porque alguien te está empujando, porque alguien te está exigiendo, o porque sientes la exigencia de la familia, porque sientes la exigencia de tus padres, porque sientes la exigencia del trabajo, porque tienes la exigencia de la escuela, porque tienes la exigencia, siempre se convierte en algo, en una cuestión de exigencia. ¿Cuántas veces lo has vivido de esa manera? ¿Muchas? Claro. Esa es parte de esa depresión, y eso es lo que va generando precisamente los conflictos que al final del día van alimentando este fuerte sentimiento, y que en lugar de ayudarte a crecer te lleva a una posición de decrecimiento, que vas sintiendo que vas ahogándote, cayendo lentamente, muy fuertemente, sientes ese vacío, sientes que a veces no puedes con ello, y sientes que nadie te entiende y te comprende. Pero ¿sabes también por qué? Porque tratamos de no hablarlo, tratamos de no reflejarlo, de no platicarlo, porque no sabemos qué nos puedan decir los demás, o porque ya lo comentaste en algún momento y porque alguien se burló, porque te digan, ay, ¿para qué piensas en eso? Haz esto, haz lo otro. Claro. Y déjame decirte, y esto lo lanzo muy fuertemente a las personas adultas, que como yo, que como otras personas de los 45 a los 70 años, nos enseñaron en una vida, te lo prometo, nos enseñaron una vida de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, donde nos enseñaron a trabajar para nada más pagar facturas, porque eso es lo que nos llevaron a un proceso de aprendizaje. Yo sé que son unas creencias que al final del día socialmente nos llevaron a este proceso, y que en estos momentos esta sociedad, en esa combinación de estas nuevas generaciones con las generaciones nuestras, les ha costado mucho trabajo poder comprender y entender a los jóvenes. Y hablo de jóvenes, no dije adolescentes, hablo jóvenes, porque una persona de 40 años, 45 años hacia abajo, hasta un jovencito o un niño de 6 años que empiezan a vivir ya la depresión, son personas jóvenes que no logran sentirse entendidas y comprendidas por las personas adultas y maduras que nosotros somos, y que pensamos que simplemente con el callarnos, con el seguir esforzándonos, con échale ganas, no pasa nada, continúa adelante, tienes que hacer las cosas, pues ni modo, te tocó vivir aquí, échale ganitas a todo lo que estás haciendo, no puedes dejar de hacerlo, porque fueron muchas de las frases que me dejaron precisamente en TikTok.
todos ellos recibieron comentarios de muchas otras personas que se convirtieron en ser sus parejas, su familia, mamá o papá o los abuelos, los hermanos, los amigos, y que les hacían saber que tenían que continuar. Tú levántate, échale ganas. Claro, esta parte de echarle ganas, de hacer las cosas. ¿Tú crees que una persona cuando se encuentra en esta parte de depresión no tiene ganas de hacerlo? Claro que sí. Quisiera que su vida fuera totalmente diferente porque lo que está sintiendo aquí no le gusta, no lo quiere. Ellos quieren también sentir tantas cosas como nosotros, que podemos sentir un día agradable, bueno, productivo, con mucha proyección, con mucha visión, pero a veces no lo logramos comprender y entender, y eso genera también mucho, pero mucho conflicto. Eso nos va haciendo mucho daño, porque entonces ya no somos empáticos. Siempre estamos hablando que una de nuestras mejores virtudes de que somos empáticos, somos empáticos, somos empáticos. No es cierto, rompemos con esa empatía. No sabemos realmente cuál es la empatía. Aguas, no quiero que te pongas los zapatos de la otra persona y que le prestes el hombro para llorar junto contigo. No, es poder comprender lo que le está pasando y tratar de sacar y ayudar un poco a la otra persona haciendo otro tipo de cosas. ¿Sí me explicó? Y lo vamos a ir viendo más adelante. De hecho, te tengo una sorpresa. No te despegues. No hemos terminado con la plática. Hasta el final te platicaré algo que te puede servir. Así es que ve este programa hasta el final. Yo sé que vas a encontrar una solución a muchas cosas de todo ello. Pero bueno, te mencionaba hace un momento que a veces puedes sentir que las personas que están en tu vida, que están en tu entorno, puedes sentir que no te están comprendiendo. Pero también por el otro lado, las personas que convivimos con personas depresivas a veces no podemos comprender ni entender lo que están viviendo. Son dos contextos muy importantes, ¿sí me explicó? Porque aquel que tiene la depresión no se siente comprendido, y aquel que no tiene la depresión no puede comprender. Es muy difícil. Este es la parte donde tenemos que buscar el equilibrio en ambos, porque nos va a dar precisamente la oportunidad para lograr y mantener un mejor equilibrio en ambos, tanto afuera como acá adentro. Y eso va a permitir nuevamente crecer la relación tanto de la familia como la persona que tiene la depresión. Necesitamos aprender a trabajar precisamente con todo ello, porque todos podemos vivirlos en un momento dado. La pérdida de un ser querido, el perder el trabajo, el perder el dinero, el no lograr nuestras cosas, un día que simplemente no lo encontré bien, el haber terminado con una relación, el haber acabado con mi novia, con mi novio, el no sentirme bien conmigo mismo, el no haber terminado en tiempo y forma mis actividades, mi escuela, no tener el trabajo que yo quería, no estar trabajando lo que yo quería, no haber estudiado lo que yo quería, que mi vida no sea lo que yo estaba esperando. ¿Te suena parte de lo que tú vives, de lo que tú sientes dentro de este proceso de depresión? Y pueden aparecer todavía muchísimas más. Regálame tus comentarios, platícamelos, déjamelos escritos ahí. Yo sé que podemos encontrar muchas soluciones a todo ello. Yo sé que no estoy encontrando el hilo negro, sin embargo, es una posición de poder encontrar nada más el equilibrio entre las relaciones sociales, en el entorno, en ti mismo, en las personas que están, el sabernos comunicar, el quitarnos los miedos y el poder dar una solución diferente a todo lo que vamos sintiendo y viviendo. En esta parte de haberme convertido en especialista precisamente en todas las emociones, o buscando que las emociones nos favorezcan, es darle un sentido a esta parte de la vida. Lo he comentado y a veces se los digo muy claramente y constantemente a mis pacientes, haciéndoles saber, allá afuera la vida se convierte en una selva, o nos volvemos depredador o nos volvemos la presa. No quiero decir que tenemos que salir a matar, a lastimar, a afectar, no. Estoy hablando de saber controlar, tener fuerte nuestras emociones para saber que lo que está allá afuera, el tráfico, la delincuencia, los problemas sociales, las competencias laborales, los problemas económicos, las necesidades de pareja, lo que ves todos los días, lo que escuchas todos los días, las situaciones en accidentes, los tráficos que te encuentras, el tipo a veces de gente que te encuentras en el metrobús. Me he escuchado que vienen pacientes y me comentan, me enteré, me tocó, me sucedió, me robaron el monedero, me jalaron la bolsa, me golpearon, a mi hijo una ocasión lo lastimaron, una persona que no pudo salir le dio el codazo en la boca del estómago y le sacó el aire. Y dices, es increíble a veces tener que vivir con ese tipo de situaciones que puede estar pasando a tu alrededor, o estar escuchando las peleas
aún así telefónicas o con las personas que van en tu entorno que también tienden por afectarte o traer un pensamiento de las cosas que no lograses. Todo eso nos lleva precisamente a veces a no mediar o no lograr mediar lo que estamos viviendo todos los días. Es necesario realmente aprender a trabajar nuestras emociones. Y te lo hablo directamente y me di a la tarea de hacer un tema muy especial para ti, porque sé que hoy en día la depresión como la ansiedad y algunos otros trastornos que muy probablemente lo estés viviendo, pero estos dos en estos momentos son los detonadores muy fuertes en las personas y que necesitamos aprender a trabajarlo, porque es muy curioso, a veces no nada más te afectas a ti, afectas tu entorno con esta parte de las emociones y no nada más a tu entorno como las personas que son como tu familia, sino también hasta tus propias mascotas, porque tus mascotas también están recibiendo absolutamente todo esto. Y si vives tú y tu mascota, pues los dos aún así también se encuentran de esa manera. Son muchas cosas que al final del día todo esto se contagia, las emociones siempre se van a contagiar. Es necesario aprender a trabajarlo porque se convierten en problemas de mucha preocupación para todos los que están ahí, los que se encuentran a tu alrededor. Y si lo peor de todo, no estás dándole la oportunidad a tu vida en el cómo quisieras sentirte o saber que tu vida pudiera ser diferente, es todavía mucho más difícil. Yo sé que la depresión va a interferir siempre con tus actividades, no te va a dejar precisamente avanzar. ¿Por qué? Porque es una tristeza que dura mucho, pero mucho tiempo. Yo siempre se los digo, el pensamiento es la parte de ese poder y de ese control al cual tenemos que aprender a trabajar, darle la fortaleza, la energía para saber hacia dónde lo vas a llevar y cómo lo quieres llevar. El proceso que le vas a poner para trabajarlo y tener la fortaleza de la decisión que vas a tomar. Recuerda que lo único que tenemos nosotros para controlar en nosotros es a nosotros mismos. Y en nosotros, esa es la parte de nuestra vida. No podemos controlar y no debemos controlar ni la vida de mi hijo, ni de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mi hermano, de nadie. La que tengo que controlar, cuidar, tomar decisiones es en la mía. Si no hago eso y me dedico a tratar de construir, reconstruir o darle un sentido diferente a esta situación de la vida, pues va a ser muy complicado porque entonces estoy cayendo en problemas precisamente en ellos. ¿Sí me explico? No puedo hacerlo. Dedícate a lo tuyo, ve por ti, trabájalo para contigo. Eso te va a ayudar muchísimo. Y si me estoy dando cuenta de que se está deteniendo mi vida por todas las cosas que están pasando, porque mis emociones de esta tristeza no me está dejando avanzar, es momento de empezar a poner como primer punto, mi alerta, saber que ya no estoy sintiéndome bien, que algo está pasando en mi vida, que algo sucedió allá atrás, días pasados, semanas pasadas, para empezar a ponerme de esta manera. Es como incubar una emoción y después sale todo esto, porque no es de hoy me pasó algo y mañana me sentí mal y ya me puse mal y ya no quise hacer las cosas. No, esto fue una situación que te cargas un pensamiento, lo haces rumiante, estás ahí, te sientes mal, te sientes culpable, no te parece, te sientes incómodo con lo que está pasando, te sientes responsable por muchas cosas, te empieza a dar miedo, te da pena de las situaciones, ya no quieres hacer las cosas, ya no te acomodan las cosas, te sientes comprometido para muchas situaciones. Esas emociones son las que tenemos que aprender a empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que no caigamos precisamente en esos estados de tristeza y que después empiece a detener precisamente esta parte de mi vida. Porque cuando empieza a suceder precisamente todo eso, pues entonces te das cuenta de que tu día a día ya no va a ser el mismo, que tu día a día empieza a cambiar de muchas maneras. Por eso es necesario aprender a darnos cuenta que cuando empiezo a sentirme con esa tristeza, con esa ansiedad o ansioso ante una situación y que ya es un momento frecuente, ¿qué crees? Ya está empezando a desarrollarse en ti esa depresión. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, pues cuando ya estamos detectando de que mi persona está viviendo con esa depresión, debo de empezar a detectar otras características que deben de estar precisamente, pero muy, muy claro en mí, como por ejemplo, saber si estoy perdiendo esta parte de energía. La energía, cuando te mencionaba, no solamente una actividad física va a acabar con mi energía.
Cuando hablo de acabar con energías, es también porque un pensamiento recurrente o un pensamiento rumiante que ahí está, una más otra, más otra, más otra, es desgastante, tan desgastante que te termina cansando. Te termina cansando porque te da dolor de cabeza, terminas muy cansado en esta parte de las cervicales, los hombros te duelen, sientes vacíos en el estómago, empiezas a tener una gran cantidad de sintomatologías que empieza a afectarte y que te empiezas a dar cuenta de que no nada más es la parte de la energía, empiezas a perder el hambre. Empiezas a tener necesidades de dormir más tiempo. Ya no estás esperando dormir en la noche, sino estás buscando ciertos horarios para dormirte. En cualquier lugar te duermes. Y eso se llaman puertas falsas. Y lo haces porque te quieres perder de tu realidad. Porque no quieres afrontar en esos momentos las situaciones. ¿Sí me explicó? Porque lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo es tan fuerte tu dolor, tan fuerte tu tristeza por todo lo que estás empezando a vivir, porque algo está pasando, porque dentro de este proceso lo que estás perdiendo te das cuenta que es algo de lo que tú no querías y eso va afectando tu persona y se va afectando tu persona, te vas tú mismo empezando a poner esos escalones cada vez más altos y te cuesta más trabajo subirlos, te cuesta más trabajo llegar a ellos, ya no tienes ganas de hacerlo y entonces empiezas a dejar las cosas que estabas haciendo. Ya empezar a posponer, a procrastinar, a dejar, a no tener sentido, a no disfrutar, ya empiezas a dejar esa parte de tu vida. La tristeza te lleva a abandonar precisamente muchos de tus sueños, te empieza a abandonar las cosas que vienes haciendo, ya no le encuentras el sentido a las cosas que en un momento dado vas queriendo hacer. Si esto, el cansancio mental que tienes, más el dejar de comer, más el dormir mucho tiempo, ya se está empezando a desestabilizar todo tu cuerpo, porque ya no estás generando cosas importantes aquí adentro, y ahorita te voy a platicar cuando hablo aquí adentro, ¿sí me explicó? Empiezas a dormir más, o a veces a dormir menos tiempo, ¿sí me explicó? Y a veces cuando duermes menos es porque el pensamiento te está atacando y no te deja estar bien contigo mismo, y cuando no te deja estar bien contigo es porque le das vuelta, estás tratando de solucionarlo, estás tratando de darle otra respuesta, estás tratando de justificar esa situación, estás tratando de que no se vea, pero tienes tanta culpa, tienes tanta responsabilidad en ello, estás queriendo que nadie se dé cuenta, te está afectando porque si alguien lo llega a ver, o sea, son tantas las situaciones que pueden pasar, otro pensamiento y generas tanto que es lo que nos va cansando y eso te va poniendo triste porque te das cuenta que tu vida se está empezando a desestabilizar. Empiezas a vivir momentos de ansiedad. ¿Por qué? Porque empiezas a tener disminución en la concentración de todas las cosas que vas haciendo. Ya no te concentras de la misma manera. Ya empiezas a tener errores. Ya empiezas a olvidarte de las cosas. ¿Sí me explicó? Cosas tan sencillas como también cosas muy importantes. ¿Sí me explicó? Empiezas a ser indeciso. Te empieza a dar miedo las cosas. Tienes miedo de equivocarte más. Tienes miedo de poder decir algo que no deberías de decir o afectar a alguien más. Ya afectaste a algunos o sabes que va a salir ahorita la situación o va a botar la situación donde estás afectando o te estás afectando y entonces van a empezar a decirte y lo que menos quieres es en un momento dado es de que te digan algo que te lleva también en estos momentos a la depresión. Déjame decirte que los chicos, los jóvenes, las personas jóvenes con esta pérdida, con todo lo que fue la parte del post-COVID, déjame platicarte rápidamente que desafortunadamente perdieron esos años, esos 3 años, 4 años encerrados, porque obtuvieron el trabajo definitivamente, home office, ¿no? Al igual que la escuela la tuvieron así, ya cuando regresaron hubo personas que les costó mucho trabajo nuevamente aprender a relacionarse, hubo gente que ya no tenía ganas de salirse de su casa porque cayeron en esa etapa de confort, porque precisamente socializar nuevamente, qué pereza, qué flojera volver a hacerlo, no congenié con nadie platiqué, estaba muy cómodo en esta parte de mi casa, sentirme protegido, entonces fue afectando la vida social de muchas personas. El querer retomar precisamente todo ello también les fue muy, muy difícil.
Y eso, al final del día, no lograron mostrarle a las personas que están a su alrededor lo que venían haciendo en el camino. Hacer cosas importantes, ser determinantes en muchísimas otras, disfrutar lo que estaban haciendo, tener nuevos amigos, ¿sí me explicó? Y entonces eso les generó muchos miedos. Déjame decirte que el miedo es uno de los puntos dentro de esto, porque te vuelve indeciso, ya no quieres hacer las cosas. Y todo el mundo, pues hazlas, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué lo has dejado? Pues te da miedo equivocarte, te da miedo no poder hacerlo, te da miedo que te vean que lo estás haciendo y si te sale mal. Ese y sí es la parte del sentir quiero decirte una palabra, a ver si ahorita aparece, pero es esta forma de no alcanzar a sentir que puedes darle el gusto a las demás personas, porque entonces ya no van a lograr ver algo padrísimo en ti, entonces esas indecisiones te van llevando a ese proceso. Es una inquietud totalmente de un sentimiento que te sientes, con todo respeto, inútil, que ya no puedes hacer las cosas como antes, que ya no eres capaz como antes, que perdiste la práctica, que ya no eres bueno como antes, que te dejaron de ver como te veían antes, que ya no logras jalar a las personas como antes, entonces sabes que perdiste algo y no sabes qué perdiste en ti, y eso te va generando mucha inseguridad y mucha desconfianza para contigo mismo, ¿sí me explico? Y al mismo tiempo empiezas a vivir esta parte de desesperanza. ¿Por qué? Porque vas viviendo momentos de culpabilidad, del no saber qué está sucediendo contigo, no nada más de sentirte inútil, sino saber que eres culpable en algo que no sabes en qué, que te sientes en esta desesperanza porque no sabes cómo van a ser ahora las cosas. Y lo peor de todo no es de que pasó una vez ese pensamiento, sino ese pensamiento es recurrente, está ahí y va creciendo, va creciendo, va creciendo, te va afectando. ¿Lo has vivido? ¿Lo has tenido? ¿Así ha pasado esta parte de tu sintomatología? Yo lo sé, muchos de ustedes han empezado a vivir ese problema. Aquí en esta parte del aprender a trabajar nuestras emociones, empezamos en el consultorio a trabajar con muchas técnicas. Por eso ahora vamos a hacer algo increíble. Pero esta parte del increíble no te vayas, porque al final te voy a platicar qué es lo que podemos hacer. Y yo sé que te va a ayudar, porque al final del día tu vida tiene que cambiar. Sentir ese trabajo en ti, donde te sientes inútil, donde sientes que realmente no hay esa esperanza, donde sientes que en un momento dado hay momentos de culpa en ti, porque no estás logrando alcanzar lo que estás queriendo y tienes un gran compromiso con alguien, a veces ni siquiera lo pones para contigo, lo pones para con alguien más. Esas son de las cosas que te va afectando. ¿Cuántas veces has vivido todo eso? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Ya en forma constante, ya lo tienes todo el tiempo. Hay que aprender a trabajarlo y eso nos va a dar la oportunidad de conocer cuáles son estas señales que realmente debemos empezar a detectar. Una cosa es la parte de una sintomatología que podemos empezar a vivir con otras emociones, con situaciones que nos van pasando, cosas que nos van frenando, cosas que no nos dejan ver la vida de otra manera. Tienes que empezar a revisar qué vienes viviendo, qué vienes sintiendo, porque al final de ello, bueno, pues va deteniendo precisamente pues todo este proceso de todas tus actividades y momentos importantes. ¿Cuáles serían esas señales? Es muy importante que nos demos cuenta de que hay sentimientos, como lo mencionaba hace rato, de desesperanza, pero también va a haber mucha impotencia, porque tú quieres hacer las cosas pero no te atreves. Tu miedo está creciendo tanto que ya no puedes creer en ese proceso. No crees en ti, no crees que lo puedas hacer, no crees que haya esa oportunidad para contigo. Sentirte inútil, sentirte que no lo puedes hacer es otro proceso también muy fuerte y es una señal que tienes que empezar a reconocer y ver en ti. Ver y reconocer que los demás lo pueden hacer y tú no lo puedes hacer, aguas, es otra señal, porque estás viviendo. Obvio, esto lo estoy mencionando con la combinación de todos los demás, pero si en algún momento podemos sentir así de que veo que él lo pudo hacer y yo no lo pude hacer, pues eso no es depresión, o sea, es algo que reconozco que hoy no se me dio, pero puedo continuar esforzándome, haciendo. Eso no cae en una posición de depresión. Tengan mucho cuidado, no porque hablemos de todo esto, de inmediato nos podamos echar en nosotros mismos y digamos, ya tengo depresión. ¿Sí me explicó? Hagamos esto como el saber que
Si hago toda esta unión de todo este conjunto y que es en forma constante y que ya lo traigo por mucho tiempo y que no sé cómo trabajarlo y que va en aumento, entonces ahora sí estamos hablando de una depresión. Pero si es esporádicamente, hoy me pasó por una situación, pero yo sigo con mi vida y me siento bien y tengo una convivencia y me estoy comunicando, no es depresión. No se estén tomando, por favor, toda esta información y lo menciono porque desafortunadamente hay ocasiones que me llegan aquí al consultorio y me dicen, Doc, vengo a verla porque tengo depresión. Ajá, ¿quién te diagnosticó depresión? Pues no sé, pero me dijeron que como estoy triste tengo depresión, ¿no? Pues hay que ver si realmente caes en ese cuadro de ese trastorno para definir que tu patología pues viene siendo depresión. Pero de no ser así, hay muchas otras actividades que nos pueden ayudar a mediar y equilibrar nuevamente nuestras emociones y poder trabajar acá arriba esta parte de nuestros neurotransmisores a través de otro tipo de cosas, desde un cambio de pensamientos, cambios de hábito, hasta de alimentación, poder ver la vida de otra manera, un coaching te ayuda también de otra forma. Entonces son otras temáticas, otras dinámicas que se pueden utilizar. Pero cuando ya hablamos de depresión es porque están apareciendo muchas señales, síntomas, situaciones constantes, que ya se aplicaron algunas pruebas, ya traes un historial, entonces traemos varias cosas realmente para confirmar que hay una depresión, ¿sí me explicó? Hay gente que también empieza a medicarse, tengan cuidado, no solamente es medicarse por medicarse, es muy importante saber si primero puedes trabajar una terapia sin una medicación, eso también te va a ayudar muchísimo. Recuerda que todo lo que hacemos acá adentro y que vamos trabajando todos los días, generamos una gran cantidad de neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que nos van a ayudar a ver la vida de una manera totalmente diferente. Cuando tenemos dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, nos van a ayudar a ver la vida de una manera increíble, bonita, feliz, agradable. Saber dar un abrazo, sentirnos bien, tener proyectos, sentirnos contentos, sabernos integrar, poder platicar, quitarnos miedos, ponernos retos, o sea, es una gran cantidad de cosas. Pero si vivo el estrés, desarrollo cortisol, vivo mal, entonces esos neurotransmisores bajan, entonces ya empiezo a no tenerlos y empiezo a vivir pues todas estas patologías que desafortunadamente, que en lugar de impulsarme, bajan esta parte de mi vida. Por eso para mí ha sido muy importante aprender a conocer, trabajar, ser experta en esta materia de las emociones, desarrollarlo, y que hoy en día estas películas que nos han dado la oportunidad de poder identificar más fácilmente nuestras emociones, es increíble. A veces las personas no logran identificar sus emociones. Es importante. Yo sé que la vida no es de color de rosa, ni vivimos entre miel y hojuelas, ni tampoco es la parte de utilizar las frases favoritas de algunos grandes del pensamiento, o cambiar el pensamiento y pensar que simplemente es frases motivacionales o de superación personal. No, porque tienes que aprender a vivirlo. Cuando ya utilizas estas frases es porque acá adentro estás bien, es porque acá arriba está equilibrado. ¿Sí me explicó? Porque los neurotransmisores tienen lo suficientes como para poder entender y comprender esas frases que son motivacionales y de superación personal, porque eso es para reafirmar un empoderamiento, porque eso es para darte una energía totalmente diferente, es para llevarte a una reflexión y a una conciencia de la vida totalmente diferente. No es para querer utilizar la motivación y la superación personal y sacar a una persona en depresión. Tú le pones eso a alguien, obvio, ¿qué te va a decir? Eso no funciona, eso ni me lo creo, eso ni existe, claro, porque no lo vive ni aquí ni lo vive aquí. Por eso es importante saber que la depresión, la ansiedad, como muchos otros trastornos, se tienen que tomar con mucha seriedad. No es solamente pensar que oye, se levantó triste y que se levantó llorando y quién sabe por qué está llorando. Somos como un verdadero iceberg. Todo mundo logra ver algo de aquí para acá, pero de aquí para acá y acá adentro nadie lo logra ver, más que nosotros mismos. Y nuestras acciones nos llevan a ponerles en puerta a las demás personas qué está pasando en nuestras vidas. ¿Lo habías pensado de esa manera? A lo mejor no con este ejemplo, que puede ser muy sencillo, pero que al final del día te da la oportunidad de saber que realmente qué es lo que estamos haciendo. Por eso es importante conocer que estas señales te estén dando precisamente la oportunidad de determinar qué es lo que está pasando contigo. ¿Cuántas veces has tenido sentimientos de culpa?
Una, dos, muchas, claro, constantemente, o a veces estás esperando culparte, aún así no te han culpado, pero dices, creo que es mi culpa. Y terminas culpándote y te llevas todas las culpas. A veces terminas diciendo perdón y ni siquiera sabes por qué. Eso también te pone triste, claro, definitivamente. Tener que aceptar una culpa que no es tuya, simplemente porque no delegamos a las demás personas su propia responsabilidad, simplemente porque ya empezamos a perder esta parte de nuestra propia seguridad y no poder decir las cosas y no tener la confianza en nosotros mismos de que saber que no hicimos nosotros este tipo de situaciones o saber que lo podemos hacer y afrontar la vida de otra manera. Claro, eso nos va afectando, ¿sí me explicó? Un odio a nosotros mismos. ¿Cuántas veces has sentido y has vivido eso? Porque tu autoestima, déjame decirte que aquí afectan otras cosas. Esta parte de la depresión, no solamente es pensar que es la depresión, cada una de ellas se lleva con otro, otro manejo de otras situaciones que al final del día se convierten en sintomatologías de otras acciones, de otros actuaciones de nosotros mismos y que bueno, esta parte de la autoestima es una de ellas, ¿sí me explicó? Cuando no tienes una buena autoestima, bueno, es algo de lo que estás viviendo y terminas odiándote. Te odias porque no te sientes capaz, te odias porque no te gustas como te ves, te odias porque te estás comparando y eso tiene que ver mucho con los valores de juicio. Te empiezas a odiar porque no logras entablar una buena relación, porque sientes que siempre te estás equivocando, sientes que siempre estás lastimando. El ser una persona demasiado resolutiva y decir siempre, nunca, todo, nada, jamás, o sea, esas palabras nos afectan muchísimo porque realmente no logramos ver y determinar y contextualizar esa palabra de cuándo están sucediendo las cosas y por eso nos sentimos también de esa forma. Por eso es importante tener bien claras las señales que van pasando en nosotros para poder determinar cuándo estamos viviendo precisamente todo esto, ¿sí me explicó? Pero tiene que ver también con muchas cosas que traemos atrás, o sea, no solamente es lo de hoy, lo que pasó hoy y me detonó mi depresión, o me detonó mi ansiedad, que posteriormente hablaremos de este tema y sería muy bueno, es que déjame decirte que hubo un detonante, algo que impactó tu vida en esos momentos y que fue lo que realmente derramó el vaso con todas las cosas que traemos, porque todos traemos acá atrás un pasado. Ese pasado, si no lo hemos logrado cerrar, trabajar, terminar, cerrar ciclos, lograr comunicarme, fortalecer mi persona, trabajar mi seguridad y mi confianza, bla, bla. Son muchas las situaciones. Cuando no logro hacer todo eso, la verdad es que pierdo el contexto de muchas otras situaciones. Y cuando pasa un evento muy fuerte, eso es lo que tiende por bajar toda esta fortaleza que traigo aquí adentro, cargando constantemente y que busco darle una respuesta y que busco darle una solución y que busco que la vida sea diferente y que busco que las cosas sean diferentes. Pero va a depender muchísimo de ti, qué es lo que estás buscando y qué es lo que estás esperando. Pero es importante aprender a detectar realmente lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. ¿Para qué? Para que en un momento dado podamos aprender nuevamente a disfrutar y a cambiar esta parte de nuestras vidas y poder encontrar nuevamente un interés en la misma, ¿sí me explicó? Cuando hacemos este tipo de acciones, bueno, a veces nos preguntamos cómo nos podemos dar cuenta de que estamos viviendo toda esta parte de la depresión. Bueno, pues nuestros sentimientos persisten entre la tristeza, entre la ansiedad, en un vacío, en no encontrarle un sentido a nuestra vida. Aparecen sentimientos, por ejemplo, de desesperanza y de ser permisivos en muchas otras cosas y ser pesimistas en muchas cosas y tener un pensamiento negativo y tener emociones negativas y buscar excusas, disculpas, pretextos, perdones, culpas. Entonces todo eso nos va afectando. Sentimientos de irritabilidad, de frustración, de intranquilidad, tenemos que verlo como parte de estos signos y síntomas que en un momento dado podemos estar viviendo. Sentimientos de culpabilidad, de impotencia, de inutilidad, del creer que no lo podemos vivir ni lo podemos sentir y que vamos viviendo sentimientos de culpa pero que van afectando como trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos en una relación de convivencia y de comunicación, ¿sí me explicó? Que podemos tener el sentimiento también
de no poder tener, sentirnos bien con nosotros y sentirnos merecedores. Entonces dejamos de hacer cosas, ya no vivimos bien, ya no estamos bien, ya no recibo las cosas como las quiero recibir y por eso empiezo a dejar de tener actividad. Esto lo has vivido, son signos y tus síntomas que se conjuntan y en el día al día lo vas viviendo. ¿Esto va pasando? Sí, claro, definitivamente. ¿Y qué pasa cuando realmente tu depresión lo haces completamente en silencio? ¿Te ha sucedido? ¿Vives tu depresión en tu propio silencio o esa depresión silenciosa? ¿Sí me explicó? ¿Cómo vives esta depresión silenciosa? Bueno, pues las personas cuando lo van empezando a vivir, pues están teniendo un sentimiento consigo mismo de una sensación con un agotamiento mental. Es una sensación que sientes que ya no puedes pensar, es una sensación que necesitas dormir, es una sensación que no puedes pensar, es una sensación que no tienes ganas de hacer nada, es una sensación que tienes que dejar de hacer las cosas, que estás procrastinando, empiezas a posponer, que dejas de hacer tus sueños, que ya no le encuentras sentido, que empiezas a tener conflicto con la parte de tus tiempos, ¿sí me explicó? Ya no estás viviéndolo agradable y ya constantemente se encuentra mal para contigo porque tus planes empiezan a caerse. Entonces, cuando ya no tienes planes, ya no tienes sueños. Otro de las acciones que también puedes empezar a sentir en esta depresión silenciosa es el cansancio físico. Esta parte física que ya no quieres hacer nada, ya te cuesta trabajo, no quieres caminar, quieres estar acostado, solamente agarras el control, estás viendo televisión o apagas la televisión, te la pasas durmiendo. Por eso esas puertas falsas, porque entonces tu vida se vuelve en la parte del sueño, en la parte del dormir para perderte de la realidad. El no querer hacer absolutamente nada, porque entonces vives ese cansancio físico, ¿sí me explicó? La otra es la parte de la tristeza, la falta, esa tristeza que no te deja avanzar, que no le encuentras sentido, que te pone mal, que no tienes ganas ni de reírte, que es más, lo demuestras hasta en tu cara y todo el mundo te pregunta qué sientes. Por esa razón te haces aislado. Una persona que vive precisamente una depresión así, en esta posición de silencio, es porque hasta en su cara se le ve el reflejo y cuando empieza a sentir que todo el mundo lo está bombardeando, porque le empiezan a preguntar, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo te ayudo? Veo que últimamente, veo que no estás bien, ya no hablas, te han hecho daño, está pasando algo en tu casa, ya no platicas, te has ausentado, ya no vienes. Son frases que leí directamente en sus comentarios que me regalaron ahora en TikTok. Claro, las personas empiezan a aislarse. Estas frases fueron frases que fui sacando de esas mismas pláticas, de esos comentarios que me regalaron, porque ustedes mismos lo han vivido, porque ustedes mismos se dieron cuenta o lo siguen viviendo, porque hay gente que me ha comentado que sigue viviendo estos problemas, no han superado. Hay gente que dice, lo logré tomando medicamento, lo logré cambiando, lo logré tomando terapia, lo logré de otra alternativa, lo logré en la parte de la religión, lo logré haciendo ejercicio. Hay gente que te platica cómo logró salir de la depresión. Y muchísimas gracias por participar y por regalar precisamente todo este tipo de cosas, porque al final del día tienes que tomar una acción para poder salir de todo ello. Y aquellos que todavía se encuentran inmersos en toda esta depresión, no han encontrado algo que les pueda hacer este clic y poder decir, continúo, hago avances. ¿Sí me explicó? Tienes que sentir que esto es lo tuyo para agarrarte y afianzarte en esta parte y creer precisamente que esa es tu cura, que eso es lo que te va a ayudar. Pero tienes que conocer muchas cosas, tienes que darte la oportunidad, ser y empezar a abrir tu mente, porque quieres ayudarte, porque quieres salir de ello y que sabes que ya no quieres estar en este proceso. Y no solamente por pensar del ya no quiero, sino tomar la acción para ya no hacerlo, para ya no estar ahí. Es un trabajo fuerte, sí, definitivamente. Todas nuestras emociones nos llevan a un trabajo. Es como cuando decidimos que nuestro día lo queremos agradable, bonito, tranquilo, bien. Iniciarlo bien y terminarlo bien. Que cualquier situación que esté pasando a nuestro alrededor, no es que no le dé importancia, sino que no me voy a enganchar precisamente con todo lo que esté pasando para yo continuar con mi día. Que todo lo que esté pasando a mi alrededor o que me haya sucedido, no me engancho con ello para terminar bien mi día. Pero esta es una decisión propia.
El único que va a poder controlar, mantener, cuidar, trabajar y decidir por tus emociones, exacto, eres tú. Nadie más. Eres la persona que decide cómo pueden estar tus emociones. Nosotros somos capaces de ser los arquitectos, ser los diseñadores, ser los que vamos a transformar, a reinventar, a reestructurar nuestra vida del día de hoy, del día de mañana y del día que sigue. El de ayer ya pasó, no puedo hacer nada, pero lo de ayer me sirve para decidir cómo quiero que sea hoy y cómo lo quiero hacer para mañana. Me da la pauta de algo muy básico. Pero si no lo ves de esa manera, es obvio que nos vamos a quedar muy cortos de información. Yo sé que a lo mejor te puedo decir todo esto y no te checa. Vamos a hablar más adelante de algo que yo sé que te va a funcionar y te va a ayudar. Por eso es importante que te quedes hasta el final de la plática. Estamos por empezar a cerrar este contexto de esta hermosa charla que yo sé que te estás llevando como información, reconociendo, conociendo y ubicando lo que estás viviendo como depresión. Pero quiero que lo tengas para ti. Por favor, quiero que quede bien claro, esta información que estoy dando es muy generalizada, está abierta. No estoy ahorita en estos momentos determinando y realmente detectando qué tipo de depresión, porque también hay diferentes tipos de depresiones en las personas, ni tampoco por qué situación se detonó tu depresión, ¿sí me explicó? Simplemente estoy hablando de algunos datos que te pueden funcionar para que tú empieces a reconocer si es depresión lo que estás viviendo. Pero sin embargo no estoy diciendo que tú tienes esa depresión, ni que así es tu depresión, ni de esta manera tienes que trabajarlo. Eso se tiene que hacer individual, en un consultorio, con un profesionista de la salud mental, para que te pueda ayudar, asesorar y darte las herramientas que necesitas para poder trabajar. Yo te lo estoy hablando para que empieces a conocer un poquito más de ello, pero que no te cuenten, pero que tampoco sientas que la vida se te está yendo, sino que tú mismo te des cuenta que puedes hacer muchas cosas contigo mismo para poder desarrollarte en lo que tú necesitas y en lo que tú quieres. Nadie más lo va a poder hacer más que tú mismo. Por eso es importante trabajarlo. Por eso es importante que te des la oportunidad donde tienes que trabajar. Y vamos a ir cerrando con esta información para terminar con la depresión silenciosa, porque también es importante que sepas que te hace falta, tienes faltas en esta parte de tus ilusiones. Pierdes la parte de tus ilusiones, pierdes esta parte de sueños, pierdes el deseo de hacer muchas cosas, pierdes el gusto por muchas cosas. Claro, todo eso te lleva también a la depresión. Cuando ya no vivimos lo que a nosotros nos encanta vivir, el placer, el gozo, el disfrute, la convivencia de contigo mismo, la tolerancia contigo mismo, dejamos de vivir muchas cosas. Es importante aprender a tenerlo. Y así como otros datos y características te pueden ayudar para poder tener esta parte de una depresión silenciosa. Pero sí es muy importante determinar que en un momento dado pueden haber algunas causas que pueden llevar a ellos, ¿sí me explicó? Como cuáles, por ejemplo, determinar en un momento dado que estas causas se pueden dar por una depresión, se puede dar porque perdiste la pareja, porque perdiste a un familiar, porque perdiste el trabajo, porque no estás bien contigo mismo, porque no te aceptas contigo mismo, porque no estás terminando tus cosas en tiempo y forma, porque no te sientes cómodo con lo que está pasando en tu vida, porque perdiste a una mascota, porque no te sientes que has logrado tener lo que esperabas en tu vida, porque los años están pasando muy rápido y no estás logrando alcanzar tus objetivos, ni has logrado disfrutar todas las cosas que en un momento dado pudiesen haber en esta parte de tu vida. Pero déjame decirte que si tú mismo no te empiezas a dar la oportunidad del saber que todos vivimos de una u otra manera con situaciones de esta índole y no aprendemos a vivir con ello, estás desperdiciando tu vida. Tenemos que aprender a conocer y a tener las herramientas para determinar realmente cómo necesitamos aprender a trabajar. Yo sé que una hora es muy poco y hay muchas cosas que se tienen que hablar. Por eso me adelanté platicándote de este tema y que muchísimas gracias a todos ustedes por haber respondido a un mensaje, a una imagen que mandamos, y que Rosy siempre nos hace favor de mandar información muy enriquecedora y que de verdad nos da la oportunidad
oportunidad de saber qué es lo que estamos viviendo y cómo se encuentra esta parte de la sociedad, porque al final del día lo que buscamos es entregar y poner un poquitito de nuestra parte, ese granito de sal o ese granito de harina que podemos poner para poder hacer crecer y enriquecer esta parte de la sociedad, y que nos podemos dar precisamente la oportunidad para poder llegar a todos ustedes. Con todo esto, déjame platicarte que próximamente tendremos precisamente un tema, un curso que vamos a estar dando próximamente, y te voy a dar las fechas, la fecha aproximada. ¿Dónde lo tenemos, Rosy? Aquí está. Que se va a llamar Herramientas Prácticas para Combatir la Depresión en la Vida Cotidiana. ¿Te funciona? Claro que sí. Precisamente con todo lo que te acabo de hablar, con todo lo que te acabo de mencionar, te estoy haciendo saber que tu vida la estás deteniendo, pero que también hay una solución y no tienes por qué detenerla. Y no te voy a hablar de motivación, no te voy a hablar de superación personal. Te voy a dar técnicas para que puedas ayudarte a encontrar una forma diferente para hacer tu vida diferente a lo que estás teniendo, y que sepas que sí, no estás solo, que sepas que sí, hay muchas formas de salir adelante, que sepas cómo aprender a trabajar tus emociones en estos momentos, y que solamente estamos entregando estas herramientas porque van a ser muy útiles, porque desafortunadamente te acabo de mencionar, el 3% se escucha poquito, pero si sabemos cuántos millones de personas somos, ¿sí me explico? Son las mismas los mismos millones o una parte de esos millones, porque son millones también de personas que están viviendo la parte de la depresión. Y esta depresión, bueno, pues está afectando mucho. Me está haciendo por acá señales Rosy, que me dice que quiere que vea algo. ¿Qué quieres que vea, Rosy? Ok, gracias, sí, aquí lo tenemos preparado, y me hace saber, Rosy, no se le olvide platicarles del descuento. Claro que sí, les vamos a platicar precisamente de este descuento. Quiero hacerte saber rápidamente, y retomo esta información y hablo. Tendremos próximamente el 24 de agosto de este año, 24 de agosto del 2024, tendremos en un curso, un taller que se va a llamar Herramientas Prácticas para Combatir la Depresión en la vida cotidiana. Es muy importante saber cómo vamos a utilizar estas emociones para salir en nuestro día a día, cómo combatir la depresión, cómo encontrar un nuevo sentido a esta parte de nuestra vida. ¿No quieres encontrar un nuevo sentido? Creo que sí, es padrísima la vida, te lo prometo. Yo todos los días lo vivo, todos los días trabajo con mis emociones. Si te lo platico es porque yo lo vivo. Aquellos que me conocen te pueden corroborar cómo es Guadalupe, pero todos los días es parte de este trabajo, de vivir las emociones increíblemente. Es un trabajo de un pensamiento, es un trabajo de nuestras emociones, es un trabajo de una visión y una proyección de todos los días, pero sobre todo aprender a controlar y equilibrar hacia afuera lo que pueden ver en nosotros, pero también aprender a equilibrar la homeostasis que tenemos acá dentro de todas nuestras emociones. Cómo aprender a soltar, cómo trabajar con las pérdidas que vamos teniendo, cómo trabajar con esas heridas de la infancia, cómo trabajar con las pérdidas de aquellos seres queridos, cómo trabajar con las pérdidas económicas, con nuestro pasado, con nuestra salud. ¿Tú lo estás viviendo? Claro que sí, yo sé que por alguna razón tu depresión se ha detonado, que todo esto que estás viviendo en esta parte de tu tristeza es lo que te está generando el no encontrarle un sentido hermoso, pero tenemos que aprender a continuar, tenemos que aprender a soltar precisamente el dolor para poder avanzar. Y algo que es muy alarmante, que dentro de todo este porcentaje, muchos de ellos se convierten en ser personas jóvenes. Jóvenes que, te vuelvo a repetir, desde los 6 años hasta los 45 años, las personas están teniendo muchos problemas. No significa que las demás edades tengan una depresión, pero déjame decirte que esta depresión que viven las demás personas en estas otras edades es porque está llegando una nueva etapa en sus vidas. Es una depresión diferente que no deja de ser depresión, pero que al final del día nos enseñaron a afrontarla de una manera diferente. Hasta que se encuentran precisamente en este valle o en esta al tocar fondo, ¿sí me explicó? Es cuando logran buscar, pero las demás personas empiezan a detectar su depresión desde antes, en donde no se sienten bien, en donde no les gusta cómo es su vida, el que no les gusta qué es lo que está pasando, o que las familias o las personas cercanas no les gusta lo que les está pasando. Siendo muy joven, una persona de 20 años que tenga un pensamiento suicida, o que quiere entrar en las drogas, o que tenga malas amistades, o que esté dormido totalmente todo el día,
día, o que esté bajando de calificaciones, o el que ya no quiere estudiar, o el que esté sufriendo las emociones, etcétera, afecta a la familia. Claro que sí. Si tú eres papá, si tú eres mamá y estás viendo estas acciones en tus hijos, preocúpate porque están muy probablemente cayendo en depresión. Dame la oportunidad de que conozcas este tema y conéctate con nosotros. Te estaremos mandando información al WhatsApp. Inclúyete precisamente al WhatsApp de grupo para que empieces a recibir información. Entra precisamente a nuestro código QR porque también vas a entrar a mucha información de lo que estamos haciendo ahorita en nuestros talleres y en nuestros cursos. Danos la oportunidad también de poderte ofrecer otras cosas increíbles. Vamos a tener muchísimas actividades que yo sé que podemos ayudar, porque la parte de la psicología, tanatología y el coach en combinación hacemos algo enriquecedor y esto te va a dar la oportunidad. Y para todos aquellos que se van a inscribir al curso y lo estás viendo en estos momentos, tenemos ese 25% de descuento en esta parte del curso. Inclúyete. Entra al grupo de WhatsApp para que puedas tener más información. Si te interesa, empieza a apartar tu lugar, porque este curso será para el 24 de agosto de 2024 y será en línea. Así es que nada más va a haber ciertos cupos y yo te espero que estés ahí. Y si todos ustedes que escribieron en esta parte del TikTok y necesitas esa ayuda, por favor, inclúyete, date la oportunidad. Hay muchas herramientas que podemos utilizar y de verdad podemos trabajarla. Una servidora, Guadalupe Acero, psicóloga y tanatóloga, te invita a que conozcas también otras alternativas, otras técnicas y otras herramientas que pueden ser tu vida totalmente diferente. La vida es tan hermosa. Señores, muchísimas gracias por habernos recibido, por dejarnos estar un día más en tu casa. Este miércoles que nos da la oportunidad de poder vivir y disfrutar con ustedes una plática como esta, hablando de depresión. Si tú lo vives o alguien más lo tienes, no dejes que muera en vida. Dale la oportunidad de vivir una vida exquisita, porque así es la vida. Yo te mando un fuerte abrazo y muchos besos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.